Buenas noches amigos, mi nombre es Aldo Monraz de Airspeed México y estoy con Hazel Montoya, es psicóloga. Hemos trabajado nosotros anteriormente en algunos proyectos y creamos este espacio para compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido en lo personal con un enfoque emocional y profesional, abordando diferentes temas que nos hemos encontrado para intentar contribuir con la sociedad, con este enfoque que tenemos para realizar ciertas tareas o solucionar algunos problemas. Y pues bueno, más adelante también contaremos con algunos invitados muy interesantes. Es correcto. Bueno, antes que nada, hay que saber qué es Insight, ¿no? Correcto. Se nos ocurrió poner este nombre porque, curiosamente, tanto en la psicología como en el marketing tenemos este concepto, ¿no? Para la psicología, un insight es cuando internalizas o comprendes una verdad para ti que estaba escondida. Y eso te produce hacer un cambio. Básicamente es cuando te cae el 20, ¿no? Y en marketing o mercadotecnia es esa sensación derivada de experiencias o de la percepción que tiene una persona hacia algún producto, servicio o marca. Y esas emociones son las que dictan el comportamiento decisivo de la persona. Entonces, pues adelante. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es las pérdidas. No solamente hablamos de pérdidas materiales, emocionales, ¿no? Es una pérdida en general. Y elegimos este tema para abordarlo hoy, pues precisamente por lo que estamos pasando todos, ¿no? El asunto del COVID, el asunto de las pérdidas económicas, pérdidas materiales. Estamos pasando una situación actual bastante compleja, bastante difícil y bueno, queremos enfocarnos un poco en ese tema hoy, ¿no? Claro. Pues tú me podrías decir entonces desde dónde lo podemos abordar. Creo que inicialmente o considerando la situación mundial, yo creo que muchas personas hemos perdido a alguien a raíz de esto. Pero yo creo que muy pocas personas se han dedicado a darle prioridad a esas pérdidas, a cómo llevar esa pérdida. Porque una cuestión es, cumplir con lo que se tiene que cumplir en cuanto a trámites y demás. Claro. Pero posteriormente a eso, ¿qué hacen? Me parece que es como muy común, ¿no? Que cuando pierdes a alguien, ¿qué te dicen los demás? Enfócate en ti, enfócate en lo tuyo, no pienses en esa persona cuando fallece, no le llores, por ejemplo. O sácalo y luego... y luego no vuelvas a llorar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando en su momento falleció mi abuelo, las hermanas de mi abuelo le decían a mi abuelita, no le llores porque entonces no se va a ir, se va a quedar aquí penando su alma, ¿no? Y entonces mi pobre abuela estaba siempre, le lloro, no le lloro, y es peor, ¿no? Es peor porque no puedes sacar esa tristeza que te ahoga, ¿no? Entonces, muchas veces yo les he dicho a mis pacientes, por ejemplo, lo que te duele no es la pérdida, eres tú, es tú diciendo qué voy a hacer sin esa persona. Ajá. No es es que pobrecito se murió de COVID. No, es pobrecito de mí que mi papá, mi mamá, mi X se murió de COVID y me dejó aquí solo en el mundo. ¿No? Y por eso el caso en el que, porque son diferentes formas de abordarlo y de razonarlo y de pensarlo, partiendo desde que todas las personas tenemos circunstancias diferentes, completamente diferentes. Exacto. Entonces no lo puedes llevar a cabo igual, o no existe un proceso igual para todas las personas, un manual de cómo llevar esa pérdida. Entonces, a lo mejor tú te puedes llegar a sentir sola en el mundo, como dijiste, ¿no? Ajá. Pero en realidad a veces no lo estás. Exacto. O en otras sí puedes estarlo. Sí, o sea, y por ejemplo, lo que a ti te puede mover es precisamente ese sentimiento de soledad, ¿no? Pero quizás a otra persona es simplemente el no haber hecho otra cosa por el que falleció. Claro. ¿No? Es el núcleo de la pérdida en general. Que yo a veces es lo que les he dicho, ¿no? Tenemos que encontrar cuál es el núcleo, el por qué estás tan mal, ¿no? Por ejemplo, por ahí, de hecho, si te metes a internet y buscas las etapas del duelo, sale, ¿no? Que es básicamente, nos la sabemos de manual, ¿no? Es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. ¿No? Pero además uno fluctúa entre todas ellas,
puede ser, perdón, dime. No, adelante, sí, ahorita. Puede ser que quizás, no sé, fulanita perdió a su marido, perdió porque falleció. Y entonces ella empieza, obviamente no puede empezar con la negación porque no va a decir, mi marido no se murió, ¿no? Empieza con el enojo. ¿Por qué? Porque quizás contrajo COVID en su trabajo. Y entonces empieza, es que él, ¿por qué tenía que trabajar? Es que él podía estar en home office, ¿no? Y de repente de ahí brinca la aceptación, porque dice, pues es que ni modo que muriéramos de hambre, ¿no? Claro. Pero quizás a las 2 semanas regresa la depresión, porque dices, se te ocurrió otra cosa. Exactamente, ¿no? Empiezan a salir muchas cosas. En cambio, otra persona, no sé, que igual hablando quizás se divorcia de su marido, ella va a empezar con la negación, ¿no? Es que sí me ama, pero está enojado, por ejemplo, ¿no? Y después de ahí puede brincar a la depresión, pues porque la dejó. Claro. ¿no? Y luego a la ira, pues porque maldito bastardo, ¿no? Sí. Y luego otra vez a la negación. Es así, o sea, fluctúan mucho los cambios de humor. Pues porque al final somos seres humanos. Y como tú dices, ¿no? Tenemos experiencias de vida diferentes. Entonces necesitas encontrar en sí como el hilo conductor, el núcleo de ese duelo para decir, me está doliendo quizás el no haber sido valorada. En un principio. En un principio, ¿no? Y de ahí escarbar y sacar y decir, ay, era por esto. Ajá. No por sentirme sola, probablemente. Exacto. Sí, porque a final de cuentas otras circunstancias que te pasan a lo largo de tu vida, inclusive antes de ese proceso de duelo, de pérdida, ya sea por separación, por muerte, cualquier tipo de pérdida, como decías hace rato también. O sea, pudo haber sido una pérdida económica, pudo haber sido, no sé, se te fue al diablo un negocio, ¿no? También. Y fue por alguna circunstancia completamente ajena a ti y tú ya tenías todo y se fue al diablo. Ajá. Y al mismo tiempo entonces pierdes un familiar y al mismo tiempo tienes problemas en tu casa. Sí. Y entonces ¿para dónde corres? Sí. Y cómo separas cada emoción, porque aparte en las circunstancias en las que te encuentras comparten ciertas emociones, pero ¿cómo sabes cuál es cuál? Sí, claro. Entonces una te arrastra a la otra. Es una cadena al final del día. Sí. Y tienes que aprender a separar qué es lo que te duele y por qué. Y posteriormente atacar uno por uno de tus problemas. Exactamente. Como, al final del día no es tan fácil hacerlo solo, ¿no? Sí, no. Siempre, si se les recomienda, pues ve a terapia, ve con un especialista. Pero no estoy loco. Sí, tú estoy loco. Pues no, amigo, los locos no van a terapia, van al psiquiatra. Y no todos. De hecho, los psicólogos, siempre se los digo así a los niños, por ejemplo, que los psicólogos somos doctores de emociones, ¿no? Y uno debería de tener uno como tienes un dentista, como tienes un oculista, etc. Claro. Y por ejemplo, alguna vez tuve un paciente que vino 6 meses. Dijo, ya estoy bien, Hazel, me voy. Bueno, se fue. Regreso en un año. Ay, Hazel, es que estoy deprimido. Ok, ¿no? Es quizás tener ese soporte emocional. Entonces, es a lo que voy, ¿no? Si te sientes así a veces las pérdidas te caen como si fuera un fardo, ¿no? Un fardo de arena, un costal que traes ahí cargando. Y como tú dijiste, por ejemplo, perdiste a tu papá, se me ocurre. Y además estás mal en el trabajo. Y además tu novia te dejó. Y además no tienes para pagar la renta. Entonces se va haciendo así enorme, ¿no? Y como tú lo decías, a veces, ¿cuál es la emoción, no? ¿De dónde la encuentro para poderla atacar? Es ahí cuando dices, ve a terapia, habla con un psicólogo, porque es lo que hacemos, ¿no? Al final empezar a desmenuzar o empezar a escarbar para ver de dónde empezó. A veces los duelos incluso empiezan antes de perder a alguien, ¿no? Sí. Efectivamente. Puede ser, no es siempre el caso, ¿no? Pero si alguien tuvo una infancia muy difícil, su duelo empezó quizás desde que no tuvo el padre que deseaba. Al momento en el que quizás el padre falta físicamente, se hace como más obvio, se abre todo el hueco y entras en crisis, ¿no? Claro, puede ser. Sí. O una infancia llena de carencias materiales, al momento en que quizás consigues cierta estabilidad económica, lo pierdes todo por X o Y razón, vuelve entonces ¿cómo decirlo? Como esa falta enorme
de la infancia y te pega lo doble. Amplificado. Porque ya te ocurrió 2 veces. Exacto. Y tienes que aprender a saber desde dónde viene el problema. Si fue por falta de educación financiera a lo mejor, o porque pues de no tener nada un momento te toca todo. Exacto. Y piensas que te va a durar toda la vida y pues o sea, vuelves a caer en el no tengo nada otra vez. Entonces sí, yo estoy mal, entonces no lo merezco, entonces... Y te pones a hacer suposiciones, entonces valgo madre. Exactamente. ¿No? Sí. A final de cuentas. Pero esa no es la realidad, o sea, esa es tu percepción. Exacto. Porque ya te pasó 2 veces. Exacto. Pero ¿cuáles fueron tus decisiones o motivadores para tomar esa decisión o simplemente no hacer nada? Porque también no haciendo nada se hace. Exacto, se hace al final del día, ¿no? Es perder oportunidades, es perder muchas cosas. Claro. Y son oportunidades que a lo mejor, o sea, más adelante las vas a volver a tener. Sí. Sin broncas, o sea, y vas a salir. Sí. Pero, ¿qué tal si no? O a lo mejor y sí, pero ya te dejó una experiencia negativa a raíz de la negación de responsabilidad, porque es como, no, esto no me toca, o a lo mejor si no lo hago, pues igual no pasa nada, ¿no? Pero solamente vas postergando ese cambio que la vida misma te está exigiendo, porque ya estás pasando a otro nivel. Entonces, o ya dejaste de ser estudiante y ahora ya te conviertes en un profesionista. El profesionista a lo mejor se encuentra en una situación de, no sé, no encuentra trabajo o no está recibiendo el sueldo que esperaba después de titularse y se pone a comparar con otras personas. Sí. Hay un meme buenísimo de las 2 camionetas, ¿no? Es una camioneta poderosísima. Ajá. Y arriba hay un Chevy, no me acuerdo, chiquito. Y dice el carro del profesionista y abajo dice el carro, la camioneta del que vende limones en el tianguis o del que vende fruta. Sí, claro. ¿No? Y o sea, digo, a final de cuentas, ellos tienen su misión, tienen su labor y supieron hacerla con lo que tienen. ¿En dónde estaban? Claro. Entonces, o sea, ya es cuestión de cada individuo ver cómo soluciona su propia vida, siendo responsables tanto de sus emociones para poder tomar decisiones sanas. Sí. Y poder tener un desarrollo pleno y en caso de que tengas hijos, pues darles un ejemplo adecuado. Claro. ¿No? Sí. Pero bueno, para no desviarnos también tanto como del tema original. Ajá. Sí creo que es necesario considerar y tomar una terapia para poder separar, dicho en menor escala tal vez, es como cuando traes problemas en el trabajo y te los llevas a tu casa. Exactamente. ¿No? Hay una situación que no te gusta a lo mejor de tus hijos o de tu pareja y terminas estallando otra vez, pero ni siquiera es por la situación de la casa, sino por lo que traes colgando atrás. Y lo mismo pasa con el duelo. Exactamente. Y puedes llegar a confundir una emoción que tienes en casa y que es muy pequeña y te puede convertir en la persona más triste del mundo o más enojada del mundo, irritable, grosera y puedes sacar hasta a lo mejor lo peor de ti. Sí. Con gente que no tendría cuando tú eres la persona que no ha sabido identificar el problema, analizarlo, trabajarlo y superarlo. Exactamente. Sí, porque el duelo es como una piedra en el zapato al final del día. Si tú no lo trabajas y no lo elaboras, así lo llamamos nosotros, no lo elaboras, o sea, no lo solucionas, ahí se queda. Alguna vez conocí una señora que tenía su esposo falleció en ese momento, hacía como 12 años. Sin embargo, la señora decidió que no iba a enfocarse en trabajar el duelo, que no lo necesitaba, que se iba a enfocar en trabajar, en sus hijos, etc. Entonces, 12 años después, le tocas el son del marido y llora. Pero haz de cuenta que murió ayer. Y yo así como de... Cuando yo hablaba con ella, no sé cómo salió a relucir, pero se tira llanto, entonces yo volteo, ¿no? Con mi amigo y le digo, oye, ¿cuánto tiene que falleció tu papá? 12 años. Entonces dices, o sea, ¿cómo, no? Y al final fue porque estuvo guardado, ¿no? O sea, ya después la señora me platicó, pues es que cuando yo me acordaba de mi marido, ¿qué hacía? Me ponía a lavar los trastes, ¿no? ¿O qué hacía? Sí, me ponía a ver la tele. Y yo así como de, sí, está muy bien al principio, porque sí, yo incluso a veces lo recomiendo, ¿no? Ahorita no te enfoques en pensar en eso, enfócate en sentirte mejor, ¿no? Relájate, respira, pero la primera semana, 2 semanas, o sea, ya después es ok, ya bajamos la ansiedad. Claro. Sí. Y ahora lo trabajas, ¿no? ¿Y cómo se trabaja? Bueno, depende de la persona, ¿no? Totalmente.
Pero si es, por ejemplo, para empezar, ¿qué tienes pendiente con esa persona, no? Porque muchas veces de ahí vienen los duelos. No sé, es que yo no le dije a mi papá que lo quería. Es que conocí igual a una señora, otra señora, bueno, que ella traía un tema ahí con su mamá, porque el día anterior a que ella había fallecido, ella había comprado tacos, pero solo compró para ella y para sus hijos. Se encuentra a su mamá en la esquina y esconde esos tacos porque dijo, es que no le traje, ¿no? Y ya comprometí los tacos de mis hijos. Y sabía que esos tacos le gustaban a su mamá. Pero pues sí que dijo, pues ya otro día le compro, ¿no? Y tómala, al siguiente día se muere. Y entonces ella traía cargando, no sé durante cuánto tiempo, que no le dio de sus tacos a su mamá, ¿no? Y ella dijo, pues es que era algo tan fácil, yo le iba a poder hacer feliz. Y no quise, ¿no? Pero si hubiera sabido, y ahí, cosa que nadie puede predecir, entonces no puedes tomar una acción y mucho menos arrepentirte de algo que no sabías que pudiera haber pasado porque pues es tu culpa, no es tu culpa. Exacto. Fue una situación completamente aleatoria en la que te viste involucrado y qué haces? ¿Y qué haces? ¿No? Es como cuando lo del vino, ¿te acuerdas? Ajá. El vino, hace tiempo hice un branding, que fue el diseño de las etiquetas de ese vino. Específicamente yo se lo quería dar a mi papá, ¿te acuerdas? Sí. Entonces tardaba muchísimo en salir, como 6 meses más o menos. Sí. Pero en el momento en el que el vino sale, mi papá entra al hospital y pues mi papá ya no salió. Entonces pues ya yo me quedé con mi vinito así de, no mames, es que yo se lo quería regalar, ¿no? O sea, para que viera ahí todo. O sea, todo el trabajo que hiciste, todo lo que conlleva el marketing, el diseño, etcétera, en el que le jodiste y... Sí, desveladas, o sea... Cañón. Sí. Y pues te terminas quedando como con ese sentimiento como de... Aquí está, sí. Entre otras cosas, a lo mejor no nada más el vino. Sí. Pero pues finalmente tienes que aceptar que no fue una circunstancia tuya, en la cual tú fuiste el responsable. Y definitivamente pues tienes que aprender a irlo soltando y trabajarlo. Y se te van desbloqueando recuerdos y te van saliendo emociones de esos recuerdos que se te desbloquearon. Sí. Y se va haciendo como la bolita de nieve. Ajá. Que si no la vas separando, se puede convertir en una carga emocional mucho mayor. Exacto. Que va a ir arrastrando igual otros problemas o emociones específicamente que tú vas teniendo a lo largo o más bien dentro de las esferas en las que te encuentres, ya sea trabajo, pareja, familia, cualquier otra. Y las vas arrastrando conectadas con esas emociones. Y no tiene una cosa que ver con la otra. Y no tienes que combinar un problema con el otro, los tienes que atacar completamente diferente. Exacto. Por separado, aunque te generen la misma emoción. Sí. Y entonces ahí ya empiezas tú a discernir de qué es lo que te genera una cosa, qué es lo que te genera la otra. Y vas avanzando en ese proceso. Claro, y el por qué. Y si en algún momento también tú tienes la responsabilidad de alguna circunstancia, algún problema, entonces también te pones a analizar el por qué hiciste esa tontería, estupidez, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, es hacerte cargo tanto, yo lo digo así, ¿no? Hacerte cargo de lo que te toca y depositar en el otro lo que le toca a él, ¿no? Sí, cada quien lo suyo. Claro, exactamente. Porque además, el inconsciente funciona de maneras bastante, bueno, a veces bastante negativas para nosotros, ¿no? Al inconsciente le encanta autoflagelarse, decir, es que fue mi culpa, es que si yo hubiera. Porque al final, cuando tú entras en ese modo, ¿no? Modo depresión, modo culpa, tu cerebro segrega contenido placentero. Se vuelve vicioso. Exactamente. Ese es el problema con la depresión. Sí. Entras en un círculo donde no sales porque el cerebro se vuelve vicioso a esa descarga de emoción. Efímera, porque aparte no es algo que te dure días, o sea, te acostumbras a la mala vida que tú mismo te estás generando, que tú mismo te provocas, porque sientes bonito cuando te flagelas. Tienes ese pico. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, porque o sea, el cuerpo humano es tan sabio que obviamente tiene que equilibrar, porque si no te mueres. ¿Qué hace? Entonces dale una descarga de emoción para que la persona diga, ay, sí, estoy viva, ¿no? Pero ahí va otra vez. Y vuelves a convertirte en lo que... Bueno, vuelves a ser lo que viene siendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso cuesta tanto que alguien salga de una depresión fuerte. Por eso se necesitan a veces medicamentos, se necesita un psiquiatra, ¿no? Que te diga, a ver, chavo, tómate esto y esto y esto para regular lo que tu cerebro está segregando, ¿no?
Y además se necesita, por ejemplo, un psicólogo que también te diga, a ver, ¿qué sientes? ¿Y por qué sientes eso? ¿Y tú qué deberías haber hecho? ¿No? Para sacarte, ¿no? de esa situación. Es vicio, al final. Sí, ¿no? completamente. Entonces, hablando en cuanto al duelo, precisamente, necesitas hacer conscientes tus culpas y las culpas de los otros. Porque te digo, el inconsciente dice, todo es mi culpa, flagélenme a mí, ¿no? No es así. O, no, yo no fui, o sea, es que a mí me hicieron, o sea, porque yo soy súper excelente persona y la vida y los que son creyentes, pues Dios, Buda o quien fuera, pues ya me tiene saña y pues yo nací para sufrir. Sí, exacto. Para sufrir. Y es el mismo, es la misma posición si te das cuenta. El punto es que tienes que sufrir. Ajá. Porque o tú eres el culpable o alguien más decidió que tú lo eras, ¿no? Pero no fuiste tú. No fuiste tú. No fuiste tú. Tú no generaste las condiciones en las que tú terminaste sufriendo. Exactamente, ¿no? Entonces, necesitas empezar a abrir los ojos y decir, a ver, por ejemplo, en el caso de la señora y los tacos, ¿no? Ajá. Decir, mi mamá tiene un dicho que siempre me dice, si yo fuera divina, yo no estaría aquí. Me dice, yo estaría en Coyoacán leyendo la mano y ganando mucho dinero, ¿no? Entonces, quizás es decir eso, ¿no? A ver, si yo fuera divina, pues le hubiera dado los tacos a mi mamá. Pero no lo eres y entonces asumes, pues, simplemente la situación de la mejor manera. Que en un punto, como te explicaba hace rato, ¿no? Lo del vino, por ejemplo. O sea, te estás dando golpes de pecho, es que yo quería, y es que yo quería, y es que yo quería, y es que yo quería. Él ni sabía. Exacto. Porque pues, era una sorpresa. Exacto. O sea, yo estaba de aferrado. Tú querías. ¿No? O era mi intención, a lo mejor. Pero te cuesta trabajo a lo mejor separarlo, porque te nublas, separarlo, y decir, bueno, sí, yo se lo quería dar. Igual y ahorita, pues igual y lo ve, igual y no lo sabemos. Pero pues la intención ahí está materializada. Claro. En forma de una botella con vino dentro y sus etiquetas muy bonitas. Que tú hiciste. Ajá, sí. Y tienes esa satisfacción personal que tú las hiciste. Sí. ¿La dieron o no tu papá? Completamente, y aprendí también porque el proceso de elaboración, de impresión de una etiqueta de vino es completamente diferente a la de, no sé, imprimir lonas y volantes. Claro. Entonces se entrega diferente, se preparan los elementos diferente completamente y bueno, eso a final de cuentas también es un aprendizaje y es una experiencia profesional. Exacto. Entonces ya con base en eso, bueno, puedo hacer otras cosas. Y si tú lo ves, o si yo lo hubiera visto más bien, desde el principio, de esa manera, bueno, pues la cosa hubiera sido diferente. Tanto con esa como con otras cosas en las que dices, es que yo quería esto, y es que yo quería esto, ¿no? Entonces, si en algún momento mi yo del presente va al pasado, ¿no? Y le digo, güey, mira, esto no está bien, esto no está así. O sea, ahorita te puedo decir que mi yo del pasado me va a dar una patada en la cola y me va a decir, cállate, no es así, no es cierto, así no fue. ¡Lárgate! Sí, lárgate de aquí. Y tan en paz, o sea, y tan a manera de broma te lo puedo decir, que así sería, porque así pensaba en ese momento. Claro. Y yo pensaba que estaba en algún momento súper bien, así súper de lujo, aunque tuviera ciertos problemas ajenos. Pero ya a partir de que tienes un problema constante y le sumas uno en el que ya involucra la pérdida de un familiar, hay dos cosas que creo que yo muy personalmente no he podido o nunca pude más bien como sentir o entender hasta que lo experimentas, que es convertirte en papá y perder a tu papá. Sí, claro, ¿no? Claro. O sea, son dos cosas que por más que intentes ponerte en los zapatos de alguien más, cuando tienes un hijo es imposible que sientas o pienses. Exacto. Sí. ¿Cómo es tener a alguien bajo tu responsabilidad total? Sí, sí. En salud, crianza, educación, vestido y todas las necesidades todo. Y hasta donde, conforme va avanzando la edad, claro. Hacia arriba en la pirámide, ¿no? Sí. Y cuando pierdes a un familiar, yo creo que también es complicado porque igual, digo, como en todas las relaciones humanas, vas teniendo conflictos, vas teniendo problemas también con esta persona. Derivado de esta situación, como platicábamos desde un principio, pues a veces ni te acuerdas cuándo fue la última vez que platicaste bien, o a lo mejor sí, o cuándo fue la última vez que lo viste. Si se llevaban bien y todo, pues igual, o sea, es algo que te rompe completamente la razón en algún momento, y quedas como en el limbo y pensando y dándole vueltas y haciendo tú solito la bola de nieve más grande en tu cabeza. Claro.
Entonces, a raíz de eso, Ajá. no trabajas igual. Obviamente, por jugar al emprendedor, el resultado pues no es igual, como que pues cobro un sueldo y pues, Sí, claro. se me va a caer. ¿No hiciste algo? No lo cobras. No lo cobras, no comes. No lo cobras, no comes. Y entonces ahí va la bolita de nieve. A lo mejor y sí comes, porque pues prefieres quedarte sin gas que sin comida. Sí, claro. Entonces, Sí. ya se va haciendo la bola de Sí, nieve. claro. para Y otro alcanza lado. a veces hasta tu hijo, por ejemplo. Ah, sí, claro. Y entonces allá también tienes que convertirte en una persona mucho más responsable, Sí. dejar de ser la víctima y Para decir, empezar. a ver, tengo un hijo. Ujú. O sea, ¿qué tengo ya que hacer? Exacto. O le enseño a que pues solamente los privilegiados tienen, porque pues la vida así es, ¿no? O le das Porque un así lo ejemplo quiso de Dios. chingas, ¿no? Y te pones las pilas. Sí, claro. Entonces, o sea, ya creo que no hay mucha opción cuando tienes una persona bajo tu responsabilidad, un hijo. O sea, te pones las pilas o te lo llevas entre las patas. Bueno, sí. Sí, ¿no? también. Conozco casos. Sí. Sí. Bueno, pues no sé. ¿Quieres decir algo más? Vamos cerrando. Yo creo que sí hay que empezar a cerrar, porque si no, de esto puede seguir y seguir y seguir. Sí. Básicamente, el duelo no se soluciona fácil, no se soluciona rápido. Algunas veces, digo, la mayoría de los duelos son quizás muy ligeros, quizás, ¿no? Ahora con el COVID, por ejemplo, se ha complicado más porque ahorita tienes a tu familiar y al día siguiente ya no, por ejemplo. Sí. ¿No? Eso es mucho shock, ¿no? Entonces, aunque hay personas que lo solucionan fácil, rápido y sencillo, entre comillas, Ajá. claro. Porque después, 12 años después, están Siguen chillando. chillando, ¿no? por ejemplo, Ajá. ¿no? Suele pasar. Hay otras que no, que se tardan. Y está bien que te tardes, ¿no? Porque cada persona es un mundo, ¿no? Igual he tenido personas que llegan y me dicen, es que mi mamá solucionó el duelo de mi papá en 6 meses y yo tengo 1 año y mire, sigo llorando, ¿no? Y chillan ahí. Y tú así de, pues sí, pero que quizás tu mamá se despidió de él y tú no. Exacto. ¿No? Así de fácil. Y simplemente tuve una experiencia completamente diferente con la misma persona. Exacto. En una relación de pareja. Y obviamente, güey, Exacto. pues, no era tu pareja, era tu papá. Era tu papá. Quizás es diferente, ¿no? O sea, a veces las parejas hablamos precisamente del duelo. Yo Sí. cuando me casé, ¿qué fue? Creo que el primer mes, veníamos en el coche y le dije a mi esposo, oye, ¿qué harías si me muero? Y el otro así de cálmate, ¿cómo crees que te vas a morir? Y yo, pues es que hay que hablar de Todos eso. vamos a morir. No, le Ajá. dije, ¿qué tal que mañana me muero? No, ¿cómo crees que no es que no? Medio se enojó. Y yo le dije, bueno, mira, si yo me muero, pues yo quiero que entonces pase esto y esto con el niño, ¿no? Ajá. Y quiero que me entierres en tal forma y así. Y el otro así, no, de Hazel, no manches. Entonces ya me decía, bueno, está bien, si yo me muero quiero tal cosa. Y yo así de, ¿ves? O sea, son pláticas que a veces se tienen que dar en la pareja. No hay de otra. Y es comunicación. Es comunicación. Pero bueno, ya hablaremos en otro episodio sobre de la eso. comunicación a lo mejor. Sí. Porque también tiene que ver. O sea, influye la forma en la que tienes un soporte en Exacto. tu pareja o tienes un problema. Un problema. ¿No? Sí. Y ya también es diferente el proceso de duelo mientras estás o no. Con pareja, solo, Ajá, sí, acompañado. con problemas, ya sean en otro tipo de relaciones o en otra esfera en la que te encuentres, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí, es complicado. En el caso de que necesiten algún tipo de asesoramiento, diagnóstico también, yo creo que se pueden comunicar por inbox aquí Inbox. con Hazel. Sí. Y vaya, lo mejor es tener ese soporte de forma voluntaria, Ujú. que nadie hasta la fecha no he visto personalmente campañas de asesoramiento psicológico, de apoyo o acompañamiento psicológico. Lo que hace ahorita el gobierno es, pues, bueno, tuviste una pérdida, ok, Ahí te va una inscríbete lana. aquí, ahí te va una lana y termines de hacer los gastos funerarios o cualquier otro tipo de trámite, transportación a lo mejor, pero no hay una invitación o un apoyo incluso psicológico de parte del gobierno a lo mejor, que es el mismo que te está dando ese apoyo económico, Ujú. para que puedas superar de la mejor manera ese episodio traumático, a final de Sí. cuentas, y sepas diferenciarlo del resto de tu vida. Sí. Porque exacto. no lo es todo, ahí no se acaba la vida. No, solo un capítulo. Es solo un capítulo y en una de tus facetas como ser humano, ¿no? Entonces ya puede ser familiar, puede ser la pareja, puede ser material, cualquier otra cosa. Sí. Pero en este específico caso, yo creo que sí debería de haber algún tipo de asesoramiento Debería. a manera de campaña para
para darle soporte a toda la gente que no ha sabido hasta la fecha, de tantas personas que han pues, perdido la misión ahí con esta enfermedad. Y yo creo que sería bastante bueno que, si estás de acuerdo, pues des a lo mejor algún tipo de consejo muy breve, general, y que si alguien se siente identificado con eso, pues tengan el valor también y las ganas de decir, ¿sabes qué? Pues esto no es lo que yo quiero para mi vida, y mandarte un mensaje y decir, ¿sabes qué? Pues mira, yo tengo esto, me siento así, ¿no? Sí. Pues, para empezar, es mentalizarte, ¿no? Esto no es todo, ¿no? Como tú dijiste. Hay por ahí una frase rodando en Facebook, ¿no? Que dice, esto también pasará, ¿no? Y aplica para todo, aplica para buenos y malos momentos. Algún día les voy a platicar ese cuento, porque es un cuento. Entonces es pensar, esto también va a pasar, ¿no? Este trago amargo va a pasar. Es igual empezar a enfocarse en qué hiciste tú para sentirte responsable y qué no hiciste, ¿no? Si realmente no te tocaba a ti hacer nada y aún así te sientes mal, te sientes culpable, entonces empezar a pensar qué hizo la persona para llegar a ese punto. No sé, por ejemplo, si tu abuelita se iba, como mi abuelita, que sale sin cubrebocas y va a ver a las vecinas, ¿no? O sea, si mi abuelita fallece, pues no va a ser porque no la cuidamos, va a ser por su necedad de irse al chisme sin cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú ya como deudo, ¿no? Deudo del fallecido, dices, pues, ¿cómo le ayudo? ¿No? Tú ya no puedes hacer nada, ahí ya no está tu responsabilidad. Y entonces al mismo tiempo empezar a cerrar un poco ese ciclo, ¿no? Por ejemplo, ya falleció tu abuelita, llévale flores. Escucha la música que a ella le gustaba para cerrar, ¿no? Yo luego les digo, mira, a ver, siéntate a escuchar la música que le gustaba a tu papá, por ejemplo, tómate el vino que le gustaba a tu papá y dile, ¿sabes qué? Pues este es por ti, viejo, ¿no? Y aquí cerramos tú y yo, gracias por lo que me diste, gracias por lo que recibí y viceversa, ¿no? Entonces, es para que tu inconsciente cierre esa parte y diga, simbolizamos, ¿no? Mentalizado previamente. Exactamente. A manera de simbolismo, sí, simbolismo, haces un tipo de ritual como de, mira, ahorita voy a hacer esto y es para dejar esto, yo cerrado. Exacto. Y le sigues, pero ya soltaste un poquito de la carga que traías. Y entonces haces otro tipo de ritual más adelante, como de, ahorita voy a viajar de aquí, o voy a manejar de aquí a tal lado. Me voy a ir escuchando a lo mejor la música que le gustaba, ¿no? Y ya es como de, bueno, ya viví como otra etapa, como recordando a lo mejor cuando viajábamos juntos. Exacto. Y ya lo vives, tratas tú de asimilarlo de una forma muy positiva, lo mejor que se pueda, y lo dejas atrás. Exacto. Y así lo vas como limpiando, digamos, ese duelo, ¿no? Que traes cargando. Porque al final, y yo siempre lo he dicho, o sea, el drama, el símbolo, la tragedia, mira, ¡fum!, va directamente a tu cabeza, ¿no? Sin tanto rollo lógico, porque lamentablemente la lógica a veces nos enreda más. Quererle poner nombre, por qué, para qué, solo hace que tu hámster dé más vueltas, ¿no? Y que generes más porqués. Exactamente, más porqués y más si yo hubiera, y el para qué, párale, ¿no? Y lo digo porque yo así soy, ¿no? Siempre, ¿por qué, para qué? ¡Ay, Dios, no! Entonces el simbolismo, ¡fum!, ¿no? Es como una flecha, llega donde debe llegar, cantar, ¿no? Claro. Entonces, si tú como persona con un duelo necesitas cerrar, hay mil cosas, ¿no? El límite es tu creatividad, ¿no? Tu creatividad y las herramientas y circunstancias que tuviste en algún momento. Exactamente. ¿No? Y si te fallan, aquí estoy, ¿no? Puedes mandar un mensaje o hacer que sea su psicólogo más cercano, también es válido, ¿no? El punto es también reconocer que tienes un problema que en este momento te está parando, ¿no? No es un problema incapacitante, pero vaya, ¿qué necesidad de sufrir? Y se puede convertir en uno a la larga, porque si traes arrastrando algo y de repente te toca ahora luchar con un duelo, o sea... Es demasiado, se hace la bola de nieve que dices. Es correcto. ¿No? Entonces, al final la salud mental también es importante, porque decían los griegos, mente sana y cuerpo sano, ¿no? Y se tiene que atender. Se tiene que atender, es parte de lo que eres. No puedes tener pensamientos positivos, pensamientos de empuje, de iniciativa, si estás anclado al pasado. Claro.
¿no? O si tienes circunstancias que te anclen también. También. También es necesario moverte donde ya no sientas que avanzas. O por alguna circunstancia ajena a ti, tú no puedes avanzar. Exactamente. Pues también es válido dejar, soltar y continuar con tu proceso de duelo, porque si no, no vas a ningún lado. no vas a ningún lado. Ya que termines tu proceso de duelo, entonces verás si la modificación que hiciste en tu vida fue la adecuada o no. Pero si ya superaste ciertas cosas, inicialmente a lo mejor el duelo, posteriormente algunos otros problemas pues más ligeros, pues entonces yo creo que te encuentras en el lugar adecuado, ¿no? Sí, claro. Bien, pues espero que les haya gustado este tema. Fue bastante extenso, quisimos hacerlo un poco más corto, de hecho, sí. Pero pues no se pudo, se alargó más de lo que teníamos planeado, pero pues nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días. Muy bien.